El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a escuchar palabra de Dios, palabra maravillosa. ¿Sabes qué? Hay dos clases de personas en el camino de Dios, y aún podríamos decirlo en todos los ámbitos de la vida. Y estas dos clases de personas son las que a veces marcan los límites en los cuales el hombre anda, y desconociendo obviamente el límite de Dios o el camino de Dios. La Escritura dice que el camino del hombre muchas veces no es el camino de Dios. Y así como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son más altos mis caminos, más altos que los vuestros. Sin embargo, cuando una persona se acerca a los caminos de Dios, comienza a entrar como en un dilema. Señor, ¿dónde están tus límites? ¿Hasta dónde voy yo y hasta dónde vas tú? ¿Qué es lo que debes hacer tú y qué es lo que voy a hacer yo? Dice la Escritura que en la iglesia primitiva ocurrió que el apóstol Pablo comenzó a decirle a la iglesia, saben que la venida de Cristo está cerca. Entonces ellos dijeron, si Cristo viene pronto, no trabajamos más. Si Cristo viene ahora, ¿para qué me voy a poner a arreglar mi casa? ¿Para qué me voy a cortar el pelo? ¿Para qué me voy a vestir bien? Si Cristo viene ya, no me voy a poner a estudiar, no voy a emprender ningún negocio, no voy a hacer nada. Entonces llegó a tal condición que se había creado como un espíritu en medio de ellos. Todos esperaban que Dios viniese, y iban pasando los meses, iban pasando los años, y ellos iban viendo que entonces iban empobreciéndose y que habían malinterpretado el camino de Dios y los tiempos del Señor. Claro que Cristo va a venir. ¿Usted sabe, pastor, cuándo va a venir el Señor? La Biblia dice que ni aun los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora. Si escuchas a algún predicador sobre la faz de la tierra que dice que sabe qué día va a venir el Señor, pues miente. Porque la Escritura dice que esta resolución y esta decisión el Padre solamente la dejó sujeta a su propia potestad. Nadie más lo sabe. No lo saben los ángeles del cielo siquiera. Nadie, excepto el Señor. Y dice la Escritura que a veces el Señor retrasa sus tiempos por amor a sus hijos. Que algunos piensan y dicen, ¿cuándo va a venir el Señor? Pero para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Para nosotros 200 años es muchísimo. 1000 años es 10 vidas. Pero para el Señor no. De hecho, el hombre vivía muchos más años antes que ahora. Los tiempos del hombre se han acortado. Así todo hay hombres que no se cansan de hacer la maldad. No se cansan de andar en sus tropiezos y de dañar a cuantas personas se le cruzan en el camino durante toda su vida. La Escritura dice que los patriarcas vivían, o los primeros hombres, mejor dicho, vivían 500 años, 800 años. La Escritura dice entonces que los días del Señor, en los tiempos en que el Señor venga, serán tiempos en que nadie se lo espera. Cuanto nadie se imagine que va a venir el reino de los cielos, pues ahí vendrá, sorprendiendo a todo el mundo. Estos se habían confundido esperando que el tiempo del Señor se había acercado tanto. Ellos decían, vendrá el mes que viene o el año que viene. ¿Y para qué voy a invertir en mi futuro? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué incluso voy a predicar? Si de todas maneras el Señor ya sabe a quién va a salvar y a quién no. Pues tuvo otra vez el apóstol Pablo que hablarles y decirles, ustedes no entienden el mensaje de Dios. La Biblia dice, bienaventurado el varón que cuando su Señor venga, lo encuentre trabajando, lo encuentre andando y esforzándose para el reino de los cielos, cumpliendo la tarea y cumpliendo el propósito. Pues hay dos clases de personas. Quienes escuchan la palabra de Dios toman dos clases, dos actitudes distintas. Algunos dejan que Dios lo haga todo y otros lo hacen todo, incluso lo que le corresponde a Dios. De las dos maneras el hombre fracasa. Aquel que está hoy cruzado de brazos en su casa esperando que Dios solucione sus problemas, fracasa. Porque el hombre tiene que andar, dar pasos de fe.
Y aquella persona que está hoy haciéndolo todo, creyendo que por su propia fuerza lo va a lograr, pues también fracasa. Porque son los límites que el hombre, a los extremos que el hombre llega. Es más difícil depender de Dios. Es más difícil hablar con Dios. Cuesta más decirle, Señor, ábreme los ojos para que vea cuál es tu camino. Muéstrame tus tiempos. Muéstrame cuál es el tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todas las cosas. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para arrancar lo sembrado. Hay un tiempo para reír y hay otro tiempo para llorar. Hay personas que creen que cuando conocen a Dios nunca van a derramar alguna lágrima. Seguramente sí, y tal vez muchas. En el día del bien, dice la Escritura, goza del bien. Y en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Son momentos que en tu vida vas a atravesar. Pero los días aún de maldición, los días de lágrimas, no serán tan tristes. Y no serán con un desánimo. Serán con esperanza. ¿Sabes qué? Aún cuando lloraban las hermanas de Lázaro, el Señor vino y le dijo, tu hermano se levantará. Las hermanas se secaban las lágrimas y decían, yo sé que se levantará mi hermano en el día postrero. Ellas lloraban, pero con una esperanza. Habían sido quebrantadas, pero con una esperanza. Sentían aún el dolor, pero tenían una esperanza. La esperanza que han perdido muchos. Personas que han perdido seres queridos que ya no tienen esperanza. Todo lo quieren hacer con sus fuerzas. Quieren arreglarlo todo por sus propios medios y se dan cuenta que han perdido al ser que aman y no tienen el medio ni la forma de poder recomponer la relación. Poder decirle al pariente que ha partido, te quiero, o perdóname. Y esto les carcome el alma. Sufren sin esperanza. El dolor de la persona que no conoce a Dios es un dolor que lo va a consumir para siempre. Mas el dolor de aquel que conoce a Dios será un dolor con esperanza. Y Dios, sobre ese dolor, construirá fortaleza. Aun cuando a alguno le toque vivir momentos difíciles y aún derramar lágrimas. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que tiene en sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Dice la Escritura, lo cambian en fuente, lo transforman en fuente. Parecerá que sufres como el incrédulo. Tus lágrimas serán como las del incrédulo. Algunos dirán, pero si vos sufrís como sufre el que no tiene a Dios. Aún te he visto llorar, aún te he visto quebrantado, aún te he visto quebrantada. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios tiene la capacidad para transformar el valle de lágrimas, transformarlo en fuente. Dice la Escritura, luego cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Cuando viene el tiempo de la bendición, cuando viene el tiempo en el que ya atraviesan las lágrimas. Ahora ya queda atrás el tiempo de sequía, queda atrás el tiempo en el que, sumado a las lágrimas, era la escasez y la necesidad. Y ahora ves que sí, el dolor sigue. Pero vienen tiempos de esperanza. Por los que quedan a tu lado, por los que te aprecian. Entonces parece que otra vez el estanque comienza a llenarse de vuelta. Por eso dice la Escritura, cuando la lluvia llena los estanques. Porque a pesar de las lágrimas, luego nacerá la esperanza. Hay alguien que aún te ama. Hay alguien que aún está a tu lado. Y si Dios está hablando de este mensaje, es porque tal vez hay personas que han perdido seres queridos, que están pensando quizás en la muerte misma. Así le pasaba a cierto varón. Este varón, a él cuando era pequeño le hablaron de Dios, pero sin embargo era muy pequeño y muy rebelde para escuchar la voz de Dios. A veces no es solamente una cuestión de edad, es una cuestión de corazón. Hay hombres que son maduros pero rebeldes, y hay jóvenes y aún niños rebeldes también. La rebeldía no respeta edades, la desobediencia no respeta edades. Yo conozco niños de 8 años rebeldes y desobedientes, y conozco hombres y mujeres de 60 años rebeldes y desobedientes. No respeta edades. El pecado no respeta edad. Pero este varón era joven, no quería saber nada de Dios. No necesitaba a Dios. ¿Para qué quiero a Dios? Alguno dirá, pastor, ¿yo para qué lo quiero a Dios? Es más, ni sé si existe o no. Qué riesgo, ¿cierto? Si Dios no existe, entonces nada pasará con tu vida ni con la mía tampoco. Pero si Dios existe, y si realmente hay un día mejor, un tiempo distinto, si realmente este mundo fue hecho con un propósito,
Algunos dirán, pastor, llamémosle como un extraterrestre. A mí me es más fácil creer en un extraterrestre, en una mente como superior. No me gusta llamar Dios, pero en una mente superior. Pues alguien puso esta vida aquí en esta tierra. Aún los científicos llegan a esa conclusión. Los elementos que generan la vida existen sueltos y dispersos en el universo, pero es imposible generar vida de ellos. Algunos dicen, de una explosión surgió esto. Bueno, explota tu casa a ver si después te aparece un departamento. Pon una bomba en tu casa a ver si tras la explosión te deja un penthouse. Es imposible. La destrucción no deja algo armado o complejo tras de sí. Aún los científicos están tratando de ver cómo se origina la vida. Y muchos dicen, la vida tiene que haber venido del espacio, armada ya. Es imposible que se haya armado sola, por casualidad, por una simple coincidencia. Es imposible. Ellos dicen, alguien tuvo que haber dirigido el proceso. Con ese alguien es el que ha puesto reglas claras del juego. Y es el que te ha hablado y es el que te dice, la paga del pecado es la muerte. Tengo un lugar preparado para aquel que puede obedecer, para aquel que puede creer. Y el Señor lo ha estipulado así. Alguno dirá, pastor, yo me quedo con esta vida. Pues, bueno, tú quédate con esta vida, que tal vez te dure 20 años más, o 10, o quizás un año más, nada más. ¿Y luego qué? No hay más vida. Luego se acabó todo. Ya no hay más esperanza. Pues antiguamente la gente decía, cuando una persona muere, ya queda ahí, duerme, ya nada sabe, no siente nada. Nosotros dijeron, no, nosotros creemos que hay un mundo más allá. Y algunos de una u otra forma intentaban acceder a ese mundo. El Señor dijo que a Él le agradó salvar a la gente por la locura de la fe. Que solamente aquel que crea. Porque Dios sí decía, aquel que sea rico, solamente los ricos serían salvos. Aquel que sea hermoso, solamente los hermosos serían salvos. Aquella persona inteligente, entonces solo los inteligentes serían salvos. Pero Dios dijo, tiene que ser algo que esté accesible a todos, que cualquiera pueda tomarlo. Así como el aire, cualquiera puede tomarlo. El mismo aire respira el rico y el pobre, el inteligente y el necio. Y Dios dijo, será por la fe. El que crea. Y sabes que el Señor dio muestras de ello. Le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, y aquel que cuando tenga una picadura mire la serpiente, si él cree, será sanado, será salvo. Porque el veneno significaba muerte. Pues de esta manera el Señor eligió salvarte por medio de la fe. A algunos les gusta llamarme una mente superior, sin embargo nosotros sabemos que es un Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y hay personas que dicen, yo no necesito a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Ahora, tú le decís, pero supongamos que en los bosques viven enanos verdes, duendes. Ah, sí, mi tía me dijo que una vez un primo le contó que un conocido que vivía al lado de ella tenía un amigo y vio un duende. Y en eso sí crees. No quieres creer en Dios, pero vas a ir a un curandero para que te curen el empacho, para que te den una tira roja contra la envidia. Hombre grande, inteligente, piensa que un trapo rojo le va a evitar de algo. Y yo he visto, ¿sabes cuántos autos he visto volcados o hechos pedazos colgando con una cinta roja? Lo que no lo hizo la envidia, lo hizo un accidente de tránsito. El hombre piensa que no necesita a Dios, que no hace falta en su vida a Dios. Él dice, yo me las voy a ingeniar por mí mismo, con mi propia prudencia, con mi propia sabiduría. Dice el libro de los Salmos, capítulo 147, verso 10. Y vamos a leer esta palabra. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 8 en adelante y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? ¡Aleluya! ¡Ya, aleluya! ¡Claro que sí! Es bueno el Señor. Dice la Escritura, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen,
y en los que esperan en su misericordia. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y más glorioso todavía. Aleluya. Santo es Dios. Dios da como dos mensajes en estos versículos. Primero Dios comienza hablando y dice: Él es el que cubre los cielos de nubes. Alguno dirá: pastor, que a mí esas cosas como que no las entiendo. ¿Qué tiene que ver las nubes con mi vida? ¿Qué tiene que ver? Si la tierra hoy fuese sacudida y comenzase a tragarse hombres y ciudades completas, y un maremoto comenzase a arrasar con tu ciudad, te darías cuenta que necesitas que alguien ponga equilibrio en la naturaleza. Te darías cuenta de cómo aquellas personas que han enfrentado sequías de años, de 10 años, de 7 años, de 8 años, sumado a la sequía, las pestes, como consecuencia de ellas, empezaron a clamar diciendo: si hay un Dios en los cielos, queremos que nos mande lluvia. Así, cuando fui a cierto pueblo, el pueblo estaba deprimido. Nosotros íbamos a comprar un terreno para plantar una iglesia. De hecho, la iglesia está levantada allá y estamos haciendo reuniones ahí. Y cuando llegué a aquel lugar decía: es que el pueblo está mal, necesitamos lluvia que venga de los cielos. Yo le decía a esta persona: pues oraremos por lluvia. Tiene que creer ustedes. ¿Sabes? Doctores, ingenieros, arquitectos, abogados, políticos, intendentes, concejales, comerciantes, empresarios, ganaderos, todos miraban cada día a los cielos. No es importante las nubes en los cielos, ¿cierto? Pues ellos miraban todos los días al horizonte y decían: y esta sequía pinta para más, decían. Nosotros le dijimos: hay que orar para que los cielos se abran. Elías oró. Dice la Escritura que Elías era un varón sujeto a pasiones similares a las nuestras, un hombre de carne y hueso. Mas Elías oró y dice que el cielo se cerró. Y luego volvió a orar y los cielos se abrieron y derramaron sus lluvias. Cuando nosotros nos fuimos, comenzamos a ver nubes que se venían hacia esa ciudad. Yo luego no le pregunté a los hermanos, creo que después de las semanas me contaron que habían comenzado lluvias. Pero yo iba viajando por la ruta y miraba al espejo y veía que nubes se acercaban. Yo le decía: mirá, hay nubes. ¿Y hace cuánto que esta gente no ve nubes siquiera? Pues yo me fui con una esperanza. No sé de ellos. El que no tiene a Dios no tiene esperanza. Dios comienza hablando este mensaje diciendo: Él es quien cubre de nubes los cielos. No puede, para algunos no significará nada, pero para aquella persona que depende del campo, sí. Para aquel que dice: ¿por qué aumentó el pan? Porque hay sequías, porque no hay buenas cosechas. Y no hay buenas cosechas porque no hay buenas nubes en los cielos. Y volvemos exactamente a lo mismo. Depende de que de los cielos venga la bendición. Cuando Dios habla solamente de las nubes, Dios no puede hacer una lista de todo lo que Él hace por esta tierra. Esta tierra está en un lugar, en todo el universo. Algunos dirán: pastor, a veces es un poco complejo lo que usted habla, pero es importante que lo entiendas. Dentro de los millones y millones y millones de galaxias que hay, y dentro de una galaxia hay millones y millones de estrellas, sería algo infinito poder entenderlo con la mente. Pero tan solamente en nuestra galaxia, si nuestro sistema planetario estuviese un poquito más cerca, no soportaría. Estaríamos muy cerca del centro de la galaxia. Si estuviésemos muy lejos, tampoco sería bueno para la vida del hombre. Y donde está el sistema solar es el lugar perfecto. Algunos dirán: pastor, eso no entiendo mucho. La Tierra, si la Tierra estuviese un poco más cerca del Sol, sería imposible la vida aquí en la Tierra. Algunos dirán: pastor, pero somos inteligentes. No hay inteligencia que valga, amigo. Si la Tierra estuviese cerca del Sol, sería imposible cualquier clase de vida aquí en la Tierra. Si estuviese un poco más lejos del Sol, tendríamos temperaturas que congelarían hasta el pensamiento. Estamos en el lugar donde tenemos que estar. Es un balance muy delicado que ocurrió solo en esta tierra, donde se originó la vida.
Algunos dirán, pastores, que esa mente superior miró el planeta y dijo, acá van a poder vivir. Si los pongo un poco más lejos, se mueren. Si los pongo muy cerca, se queman. Esa inteligencia superior es Dios. Dios buscó el lugar y puso al hombre sobre la faz de la tierra. Y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Para que el hombre sea dueño de toda la creación. Mas el hombre le dio la espalda a Dios. Y empezó a tratar de ingeniárselas por sus propios medios, por su propia fuerza. Él dijo, la tierra siempre va a dar su fruto. Dios le dijo, no, estás equivocado. Hay gente que dice, pastor, usted tiene una semilla y otra y otra y otra, y la tierra siempre produce. Estás equivocado. Aún la gente que trabaja en el campo tiene que dejar reposar la tierra, porque la tierra termina lavándose y termina perdiendo su fuerza. El Señor le dijo al hombre, ¿sabes qué? Ahora la tierra, por cuanto has pecado, no te dará más su fuerza. Y comerás del pan con el sudor de tu frente. Y tendrás que labrar la tierra. Y tendrás que trabajar la tierra. O sea, no será natural lo que nace. Para algunas personas dice, pastor, yo a veces hay cosas que me cuestan entender. ¿Sabes cuál es la casualidad de este versículo con la realidad de la vida? Alguno dirá, pastor, a ver, trate de hacerme entender qué quiere decir eso. De que la tierra ya no es la misma que la que era antes. Y que ahora no tiene la fuerza y que ahora la tierra está como en una maldición. Si todavía hay bosques hermosos, lugares y selvas. Tú tomas una semilla de un árbol de fruto y la tiras en medio de la selva. Seguramente crecerán las otras plantas. Tú tomas una semilla de rosas y la tiras en un baldío. Las otras plantas la ahogarán porque son más fuertes. El yuyo, la mata, la rama silvestre es más fuerte. En cualquier parte del mundo ocurre así. Lo silvestre, lo que no da fruto, lo que no es apreciable a los ojos, lo que no es hermoso, es más fuerte y es más aguerrido. Los cardos pueden subsistir en cualquier parte del mundo. Aquí en nuestra Patagonia hay plantas que soportan ráfagas de 200 kilómetros por hora, temperaturas de 30 grados bajo cero. Y vas año a año, nadie las riega, nadie las cuida, nadie las mira. Y ahí están. Y ahí están. ¿Y por qué la planta de fruto es tan delicada? ¿Por qué las plantas que dan flores hermosas son tan delicadas? Ese es un eco y un rastro de la maldición que cayó sobre la faz de la tierra. Lo malo crece fácil. Lo bueno hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que sembrarlo, hay que cultivarlo. Sin embargo, antes no era así. Porque antes dice que Adán entraba al huerto y comía lo que él quería, podía comer. Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahora la tierra está maldita. Cuando vengas a buscar naranjas, no vas a encontrar tantas como has encontrado antes. Cuando vengas a buscar plantas de frutos, te vas a dar cuenta que los yuyos y los que no dan fruto crecen más fuerte y lo van a ahogar. Las enredaderas van a empezar a tomar ese árbol que antes daba fruto. Y si nadie lo cuida, con el tiempo, ese árbol pasará a ser parte de la selva o parte del monte. Las plantas que te van a dar fruto tienes que cuidarlas, guardar su semilla, volverlas a sembrar al otro año. Yo cuando iba al campo me decían, y viene el tiempo, porque a mí se me ocurrió que me quería comprar un vehículo y veía que los campesinos trabajaban y ganaban dinero, así que le dije a mi padre, yo tenía 13 años, 14, le digo, yo me voy a quedar aquí en el campo esta cosecha. ¿Qué tal si arrendamos un campo y me quedo a trabajar? Y yo escuchaba lo que decían los paisanos, decían, ahora viene el tiempo de la carpida, decían. Y yo decía, ¿y qué es la carpida? Y la carpida es que cuando empiezan a salir las plantitas chiquititas hay que empezar a sacar todas las otras plantas que también crecen con ellas. Si no, se muere. Todo un cuidado y todo un proceso. Son ecos de la maldición que Dios mandó sobre la faz de la tierra por amor al hombre. Dios dijo, maldita sea la tierra por amor al hombre. Dios tendría que haber maldecido al hombre, pero Dios dijo, maldita sea la tierra. Y el hombre dice, yo no necesito a Dios. No necesito a Dios. Necesitas todo lo que Dios da en esta tierra. El agua, el oxígeno, la protección de la atmósfera. Todo lo que hay en la tierra es necesario para que el hombre continúe su vida aquí en este planeta. Dios comienza a decir, y dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra
el que hace a los montes producir hierba. Algunos dirán, pastor, yo no como nada de plantas, solo pura carne. Así, ¿y las vacas que comen? Entonces, tú puedes ser un carnívoro declarado, pero esos animales que vas a comer se nutren de algo y necesitan la hierba, la planta, la semilla para poder alimentarse. Por eso el Señor dice así: el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él le provee todo, como diciendo Dios, ¿sabes qué? Los animales dependen de mí. Y no le cuestionan a Dios. Los animales necesitan de mí. Pero luego Dios dice, hablándole al hombre, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. La actitud que el hombre debe tener para encontrar bendición. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no necesito a Dios. Bueno, este joven que iba a la escuela, era un joven que la madre iba a la iglesia. Él era un joven pequeño, un niño prácticamente cuando su madre comenzó a ir a la iglesia, pero él no necesitaba a Dios. Creció, se hizo hombre, con todos los planes, con todo lo que él soñó hacer en su vida. No necesitó a Dios, tenía salud, tenía trabajo, consiguió esposa, tuvo hijos, no necesitó a Dios. Qué tremendo, los animales necesitan a Dios, los cuervos, las bestias del campo. Pero el hombre dice, yo no necesito a Dios. ¿Sabes? Cuando el hombre está en una tragedia, ¿cómo se acuerda de su Dios? Bueno, este varón le dio la espalda a Dios. Sin embargo, en su matrimonio, él se casó. Y cuando él soñó tratar de llevar su matrimonio por buen destino, por un buen camino, se dio cuenta que había algo en su corazón que le impedía. Tenía a su esposa, pero él necesitaba andar con otras mujeres. La engañaba cuantas veces podía. Tenía su familia, pero algo le decía que él iba a sentir mejor con los amigos, en el baile, en las fiestas. Abandonaba su casa y se iba a la vida, a pecar. Él no necesitaba a Dios según su pensamiento. ¿Quién entonces te dará las fuerzas para dejar el pecado? ¿Quién te dará las fuerzas para cambiar de vida? Las bestias del campo necesitan de Dios, pero el hombre es el único que dice, yo no necesito a Dios. No lo necesito. Me voy a valer por mí mismo. Hasta que en un momento, este varón se terminó divorciando. Y bueno, dijo, me voy a divorciar, voy a intentarlo de nuevo. Cuando él pensaba que había tomado otro camino, le llegó la desgracia a su vida. Sus 2 niños y su esposa murieron en un incendio. Un incendio muy nombrado en aquella ciudad. Murieron calcinados. ¿Sabes qué golpe terrible? Cayó en un pozo de depresión tan grande que iba al cementerio frente a la tumba de sus hijos a llorar y a llorar. Ahora, vos podrás acercarte a él y decirle, ¿sabes qué? Vamos a la fiesta. Él te va a mirar y te va a decir, vos no entendés lo que a mí me pasa. Mirá, conocí a una joven que fue hermosa y puede salir contigo. Y él te va a mirar y va a decir, tú no entiendes mi dolor. Puedes ir a regalarle una casa, bienes, trabajo, lo que quieras, pero nada podrá pagar el dolor, ni sanar la herida y curar la herida del alma y del corazón. Este varón iba ahí a la tumba a llorar, y llorar, y llorar, con pensamientos de suicidio, planeando a ver cómo podía quitarse la vida, cómo podría terminar con ese dolor. No solamente tenía cargo de conciencia por los que habían partido, sus hijos y su ex esposa, sino por los abuelos que también sufrían, los tíos, toda la familia. Había una herida tan grande que nadie podía sanar. Se acabó el tiempo del baile, se acabó el tiempo de las mujeres, se acabó el tiempo de la felicidad pasajera, se acabó el tiempo del pecado. Ahora había venido el tiempo del dolor. Dios dice, el Señor no se complace en la fuerza del caballo. El Señor no quiere que el hombre quiera ostentar como autosuficiencia. El Señor quiere que el hombre aprenda a depender y reconozca a Dios en todos sus caminos. La Biblia dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. Reconoce que Él es el que te da vida. Él nos hizo, dice la Escritura, y no nosotros a nosotros mismos.
Cuando llegó el tiempo límite de este varón, que pensaba que ya todo estaba perdido, empezó a escuchar un mensaje como este a través de la radio. La palabra de Dios llegó a su corazón. Dios comenzó a sacudir su alma y a golpear su mente. Aceptó a Cristo como único Señor y Salvador de su vida. Lo que parecía que ya estaba todo perdido, comenzó a nacer una pequeña luz de esperanza. Ahora este varón dijo, tal vez Dios me pueda ayudar. El Dios que cuando era niño le dio la espalda. Aquel Dios que él pensaba que para quién necesita una iglesia. La iglesia es para los débiles. La iglesia es para los que no pueden. La iglesia es para los sabios. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No tienes que estar enfermo para venir a una iglesia. No tienes que caer en drogas para venir a una iglesia. Yo no estaba enfermo cuando entré a una iglesia. No estaba en drogas cuando entré a una iglesia. No estaba en la cárcel cuando entré a una iglesia. Yo sabía que quería encontrar el destino de esta vida. Digo, ¿para qué estamos en esta vida? Veía gente que prosperaba, que se morían, que sufrían, que lloraban. Yo dije, ¿para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo de vivir aquí? Aguantar 40, 70 años y ya está. Y buscando e indagando, alguien me habló de Dios. Con el tiempo leía la palabra, aun cuando todavía no iba a la iglesia, leía la Biblia y encontraba respuestas en la Biblia. Yo decía, ¿quiénes escribieron este libro? Que hay tanta sabiduría. Y de a poco la palabra empezó a darme todas las respuestas a las preguntas que yo tenía. Le hacía las preguntas a mis parientes y me miraban como diciendo, ¿por qué no sos un nene normal que andas preguntando esas cosas? Yo decía, ¿de dónde salimos? Mis parientes me miraban y decían, nene, ¿por qué no te vas a jugar? ¿Quién lo creó a Dios? Le decía yo. Y me miraban. Y en la palabra encontré todas las respuestas. No necesité caer en las drogas para conocer a Dios, sino reconocer mis limitaciones como ser humano y entender el plan de la vida de Dios. Cuando comencé a leer la Biblia, acepté a Cristo en mi corazón, es cuando la última ficha que me faltaba entró en su lugar. La última. Ya entendía gran parte de esta vida, pero no entendía el plan completo. Cuando acepté a Cristo, la palabra me fue revelada, la última pieza de mi rompecabezas llegó a su lugar. No necesité caer en drogas, caer preso, andar en todo lo malo. Entendí que hay un Dios en los cielos. Hay personas que dicen, bueno, cuando esté mal voy a ir a la iglesia. Cuando estés mal, ¿cuál será el precio que tienes que pagar? 2 hijos, una familia, 2 familias, un cáncer, una leucemia. ¿Cuál será el precio que tienes que pagar? No puede tu corazón meditar hoy en la palabra y decir, Señor, así como los animales dependen de ti, yo quiero depender de ti. Entender que tú me has creado. Este varón finalmente escuchó la palabra, aceptó a Cristo en su corazón, entró a una iglesia, su vida cambió, luego se volvió a casar y el otro día estaba parado aquí donde yo estoy parado, diciendo, Dios me ha cambiado la vida. Hoy puedo anunciarle a otros que hay un Dios en los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Aquel que no tenía esperanza, hoy tiene esperanza. Aquel que no tenía una salida, encontró la salida. Y esto va para aquellas personas que piensan que de las drogas, como decía alguien, de las drogas no sale nadie. ¿Sabes cuánta gente conozco que ha salido de las drogas? De la delincuencia no sale nadie. De la cárcel, en la cárcel nadie cambia, claro, nadie cambia sin Dios. Pero dice la Escritura así, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. El Señor no quiere que lo hagas todo por tus fuerzas, porque cuando lo haces de esta manera, y sabes que este error aún lo cometen creyentes que lo hacen por su propia fuerza, dejan de lado a Dios. Yo siempre he aprendido a darle un espacio a Dios. Está la parte que debo hacer, la parte que yo tengo que hacer. Y luego digo, Señor, este es el espacio para que tú hagas. Hago como un tiempo en música. Cuando un instrumento va a hacer un solo o ejecutar una melodía por sobre los demás instrumentos. Los demás instrumentos, voluntariamente algunos se callan, hacen un silencio. O bien hacen un acompañamiento leve, dejando que resalte la melodía de la música. Sea de un instrumento de viento, de guitarra o lo que fuere. En Cristo es lo mismo. Hay momentos en que tienes que tú menguar un poco
y darle lugar a Dios para el milagro. Darle un espacio a Dios. Darle un tiempo. Estás enfermo. Ve al médico que te hagan los análisis. Y luego cuando te digan vamos a operarte, dale un tiempo a Dios. Dile, Señor, voy a esperar unos días, unas semanas, un mes, lo que tú consideres. Dile, Señor, este es tu tiempo, el tiempo en que tú puedes actuar por mí. Yo hice lo que humanamente puedo hacer, pero no lo puedo hacer todo. Tienes que dejarle espacio a Dios para actuar. Tienes que dejarle a Dios su lugar. Hay personas que son creyentes, pero que no hay lugar para Dios en ellos. Hay lugar para la fuerza, hay lugar para hacerlo todo humanamente, pero no hay lugar para Dios. Y eso es lo que marca el fracaso en algunos. Yo a algunos creyentes, incluso a líderes o pastores, les digo, tienen que dejarle un tiempo a Dios. Yo he aprendido a dejarle un tiempo a Dios. Yo hago mi parte, el resto lo hace el Señor. Yo doy la palabra, luego Dios toca el corazón y quebranta el corazón. Yo oro por el enfermo y luego Dios comienza a sanar a los enfermos. Le doy el tiempo que le corresponde a Dios, el espacio. Reconozco que soy un hombre. Reconozco que necesito de Dios. Reconozco que Dios es el que tiene que ir sazonando mi vida, condimentando mi vida, poniendo en los detalles que a mí me faltan. Pero hay personas que lo quieren hacer por su propia fuerza y fracasan. Y quieres manejar la ira por con tus fuerzas y fracasas. Y tienes que entrar a la presencia de Dios. Así decía cierto hombre. Yo me preguntaba acerca de por qué los malos prosperan. Yo me preguntaba por qué a veces a aquel que hace pecado, aquel que estafa, que delinque, le va todo bien. Aquel que roba, aquel que mata, parece que no sufre. No tiene cáncer, no le agarra nada malo. Pero entrando a la presencia de Dios, cuando llegué a la casa de Dios me di cuenta cuál será el fin de ellos. Y quedó en paz mi corazón. Ya no me pregunté más, ¿por qué aquel que cree en Dios tiene una enfermedad y aquel delincuente no tiene ninguna enfermedad? ¿Por qué aquel que cree en Dios está pobre y aquel que es un corrupto está lleno de dinero? Déjalo a Dios que te explique, déjalo a Dios que te hable, deja a Dios que tenga un trato contigo. Si no, tu fe será una fe humana. El apóstol Pablo dijo, yo ruego a Dios que su sabiduría no sea solamente una sabiduría de hombres, sino sea una sabiduría con poder y potencia del cielo. Que sea una revelación de Dios también. Que su fe no solamente sea fe humana, sino que venga el milagro de Dios. Y el milagro no solamente es para aquel que tiene una enfermedad. El milagro es para aquel que lucha con lo humano. Que no puede dejar de mirar la vida solamente en lo humano. Hay personas que dicen, pastor, me decía una hermana, porque usted es un rebelde, me dice. Yo la miro. Me dice, no, caprichoso, dice. Claro, porque la sancioné porque andaba chusmeando por toda la iglesia. Antes era el mejor pastor del mundo y ahora ya era un rebelde. Yo digo, no le da un tiempo a Dios, a que Dios trate con su mente, a que entienda. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios al que ama corrige. Al que ama Dios corrige. Yo no corrijo al hijo del vecino. Si el hijo del vecino viene borracho, drogado, es un asunto de él. Es su hijo, no mi hijo. Yo corrijo a mis propios hijos. Yo no me meto con los hijos de otra congregación. Si andan en adulterio, en fornicación, delinquiendo, es un problema de ellos. Yo cuido las ovejas que el Señor me dio. El rebaño que el Señor me puso para pastorear. Así que la hermana me decía, rebelde, caprichoso, me decía. Yo digo, bueno, tienes que darle espacio a que Dios actúe en tu mente. Hay momentos en que a todos nos viene tal vez la bronca. Quizás incluso nos sentimos que estamos sufriendo una injusticia. ¿Y por qué no orar a Dios y decir, Señor, es esto lo que tú me mandas a que sienta? ¿Es esta tu voluntad? Esta ira que tengo es tuya. ¿Cómo puedo vencerla? Esta frustración, estos celos que tengo. Había personas que estaban tan dominadas por los celos que yo una vez conocí a una mujer que de celos le rompía todo al marido. El marido caminaba por la calle y ella lo estaba pellizcando y lo estaba golpeando. Y que el marido fuese un actor de la televisión, si lo hubiese visto. Pero era tan celosa que el marido a veces compraba
compraba una revista y se asegura que para mirar las mujeres que hay adentro. Compraba revistas de noticias informativas. Escuchaba una música cristiana de una mujer que cantaba y decía, claro, siempre escuchas esa, seguro que te gusta. Imagínate. Algo terrible. Necesitas a Dios, porque Dios no se complace con el hombre que cree que todo lo va a resolver por sus propias fuerzas. Dios se complace con aquel que le deja un espacio para que Él trabaje en tu vida, para que Él actúe, para que Él se muestre. Cierta persona estaba tan mal y tan enferma que su marido la veía con tanta angustia, tanto dolor, porque no podía resolver su enfermedad. Esta persona sufría de epilepsia. Cuando va a los médicos... El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.